Inflación en México vuelve a subir. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. Les traigo hoy esta noticia que lamentablemente es una mala noticia, ya que ya llevábamos una tendencia bastante positiva con respecto a la inflación que estaba bajando por fin. Y este mes de octubre nos llevamos la sorpresa de que ha vuelto a subir. Ahora te voy a explicar más a detalle qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto y qué es lo que estamos viendo con respecto a la inflación mes a mes. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que entender es la inflación interanual, ¿no? Que esta es la que es el número que normalmente ven todos, que estás comparando el mes del 2024 de octubre contra octubre de 2023, ¿no? Lleva todo el año. ¿Qué pasa con esta inflación? Que esta inflación a veces laguea. ¿A qué me refiero con laguea? Que si tú tuviste, por ejemplo, enero, febrero, marzo con una inflación muy alta, cuando llegues a mayo, aunque en mayo la inflación haya bajado, va a reflejar una inflación aún siendo bastante alta porque vas a comprar contra mayo del año pasado y ya vas a tener la inflación acumulada, entre comillas, de los meses anteriores, ¿no? Entonces, la inflación anual en palabras muy sencillas nos permite ver la inflación, sí, pero con un pequeño lag de diferencia. Ahora, la inflación mes a mes es un dato más exacto, más preciso, pero pues obviamente con más variabilidad, ¿no? Porque pues un mes por X o por Y o por Z, puede ser que hubo la guerra, ¿no? Como pasó con Rusia y Ucrania, y se dispara el precio del petróleo, entonces hay más inflación específicamente en este mes. Pero a lo mejor esta inflación en 3 meses, al contrario, ya es negativa porque el precio del petróleo ya bajó otra vez, ¿no? Entonces, es bastante difícil. Al fin y al cabo, la mejor inflación es la interanual, o sea, esta que estamos viendo acá, la más precisa, pero conviene ver las dos para darse una idea de qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, ¿no? Aquí lo interesante es que si recuerdan, en julio llegamos a nuestro punto más alto de este año, con un 5.57% de inflación. Nada más para tener un poco como base, Banxico busca que la inflación en México sea de 3 más menos 1%, ¿no? Es decir, de un 2 a un 4% de inflación. Número que esté arriba del 4% ya se considera fuera del target de Banxico, ¿no? Entonces, este número bastante alto. Si lo comparamos con después de pandemia, pues obviamente decimos, bueno, a lo mejor no está tan alto, sí, pero definitivamente para una economía como México, donde estamos buscando entre un 2 a un 4% de inflación, pues sí es un número bastante elevado. Ahora, el mes de agosto y septiembre habían sido buenos meses porque la tendencia había estado a la baja, ¿no? Como pueden ver, había pasado a 4.99 y luego a 4.58. Sin embargo, el mes de octubre vemos un resurgimiento en la inflación al 4.76%. Ahora, esto todavía tampoco es así para que alarmarse y decir, no manches, no, yo no veo tampoco muchas fuerzas inflacionarias por el momento que puedan decir una superinflación o una hiperinflación, ni mucho menos. Pero sí, es una realidad que vamos a tener inflaciones elevadas, ¿no? Vamos a tener inflaciones del 4 al 5%, yo considero que es lo que vamos a ver a finales de este año y muy posiblemente el año que sigue. Y me va a decir, oye Arturo, ¿por qué? Una simple y sencilla razón. Y creo que lo hemos tocado varias veces en este canal. No puedes tener una inflación baja cuando tienes un déficit presupuestario de 1.000 millones de pesos. O sea, no hay forma, no hay forma, es sencillo. Para parar la inflación hay que entender que la inflación principalmente es un fenómeno monetario que está controlado por el gobierno al fin y al cabo, ¿no? Si tú como gobierno gastas más dinero del que tienes, es lógico que vas a crear inflación, ¿no? Y vas a decir, oye Arturo, pero todos los países gastan más dinero. Pues sí, casi todos gastan más dinero del que tienen y por eso casi todos los países tienen inflación, ¿no? Pero siempre hay magnitudes. No es lo mismo que te pases un 1, 2, 3% a que estés en un 10, 15%. Obviamente, dependiendo de la magnitud, va a ser la inflación que vas a tener. Existen otros factores momentáneos, pero a largo plazo es el factor más importante. Entonces, mientras el gobierno siga gastando como drunken sailor, la realidad es que no hay mucho que decir, ¿no? O sea, la inflación va a seguir estando elevada. Y es una realidad que, al fin y al cabo, la inflación, yo lo veo, y creo que la mejor manera de describirlo es como un impuesto para todos, ¿no? Porque si tú estás pagando un 3, un 4, 5% más año con año, es dinero que estás perdiendo. Y aún peor de esto es si tú tienes dinero guardado en savings, en el banco, donde no te están dando rendimiento, es dinero que te están comiendo, no es dinero que estás perdiendo año con año al fin y al cabo. Y aunque tenga rendimiento, porque si tienes, no sé, un rendimiento del 7%, pero la inflación es del 5%, tu rendimiento real es de apenas el 2%, ¿no? Entonces, la inflación es un fenómeno bastante desagradable por una razón principal, y es que afecta a todos por igual. Y puedes decir, oye, Arturo, ¿pero qué tiene eso de malo? Que al afectar a todos de la misma forma, obviamente al que tiene menos, comparativamente le va a afectar más, ¿no? Porque si tomamos la cuenta que la base del consumo del ser humano tiende a ser la misma, es decir, para la supervivencia, obviamente,
pues el pobre va a ser el más afectado. Siempre las personas pobres van a ser más afectadas por la inflación, ¿no? Porque van a subir los precios, su sueldo va a seguir siendo relativamente el mismo, va a subir un poco, pero si sube la inflación más que el sueldo, no sirve de nada. Estás perdiendo poder adquisitivo año con año. Y es algo que hemos demostrado en el canal, básicamente, en un montón de videos. Hicimos un ejemplo muy claro con el precio de los gansitos, ¿no? Que el salario mínimo subió un X%, y es sí, padrísimo, pero luego el gansito cuesta más aún, ¿no? Y es por poner un gansito, pero no es el gansito en sí, es la carne, los vegetales, el arroz, la tortilla, que son productos que la gente tiene que consumir para alimentarse, ¿no? Son alimentos al fin y al cabo, sin mencionar el precio de las viviendas, rentas, etcétera, ¿no? Entonces, transporte, entonces no está tan fácil, ¿no? La situación de la inflación es bastante complicada y yo creo que debería ser una prioridad para el gobierno, ¿no? Por eso les digo que el presupuesto del 2025 va a ser vital. Tienen que empezar a recortar gastos. Los ingresos no van a dar, nunca han dado, no van a dar, no los pueden subir. Lo que tienen que hacer, y la manera más sencilla, es recortar gastos. Señores, hay un montón de ineficiencias en el gobierno. Si de verdad son la cuarta transformación y quieren hacer algo bien por el país, recorten los gastos. Sé que no lo van a hacer porque nadie se va a disparar en su propio pie. Al fin y al cabo tendrán que recortar sus sueldos, recortar la gente que tiene a su cargo, entre otras cosas, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Esperemos que de verdad entre un poco de, eh, no sé, sentido común en el gobierno, porque este problema de la inflación es un problema que estamos viviendo en los últimos, básicamente, a raíz de la pandemia, ¿no? No es un problema que no hemos podido salir y que nunca vamos a salir si seguimos haciendo lo mismo y esperando diferentes resultados, ¿no? Entonces, ahora va a decir, vamos a ver cómo estuvo el mes a mes. Bueno, el mes a mes estuvo peor, ¿no? Vean cómo agosto prácticamente no hubo inflación, porque esto es un 0.01%, es nulo. Luego septiembre un 0.05, igual nulo, y luego volvemos a acelerar en octubre con un 0.55%. Obviamente sigue estando por debajo del mes de julio, que ha sido el más alto en el año, pero sigue siendo una inflación significativa, ¿no? No es moquito de pavo. Si seguimos con esa tendencia, vamos a terminar seguramente 2024 con una inflación arriba del 5%. Insisto, si seguimos haciendo lo mismo, es decir, el gobierno sigue tomando las medidas políticas, pues la inflación va a seguir estando elevada, ¿no? O sea, no, insisto, no puedes hacer lo mismo y esperar que el resultado cambie. Es completamente ilógico. Pero bueno, al fin y al cabo, octubre fue un mes alto de inflación, definitivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa noviembre y diciembre. Lamentablemente, la realidad es que tanto noviembre como diciembre suelen ser meses con inflación. ¿Por qué? Porque son meses que hay consumo elevado, ¿no? Hay bastante consumo porque, bueno, vienen los aguinaldos, vienen los regalos de Navidad, viene el Buen Fin, ¿no? Entonces, cuando hay consumo elevado, los precios tienden también a subir, ¿no? Y sabemos que las promociones del Buen Fin muchas veces son engañosas, ¿no? Es la realidad, o sea, le suben el precio para luego bajarlo y generar un descuento ficticio, entre otras técnicas que ya sabemos que utilizan las tiendas tradicionalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es pues el análisis? El análisis es bastante sencillo, seguimos con la misma tendencia, no ha cambiado nada. Mientras las acciones del gobierno no cambien, tampoco esperen que cambie nada, ¿no? O sea, insisto, no entiendo por qué es tan difícil de comprender. Vamos a ver cómo cerramos. Hay que recordar que el año pasado cerramos con un 4.88 de inflación. Parece ser que este año vamos a cerrar inclusive con más inflación y 2025 se puede complicar todavía más. Lo único positivo de todo esto es que el dólar se ha tranquilizado un poco, ya regresó a los 19 punto y pico, punto 90 y algo en pesos por dólar, y eso también va a ayudar a que la inflación no permee tanto en el sistema, ¿no? Porque si sabemos que si el dólar por X, Y o Z se mantiene elevado de manera sostenida, eso es importante porque los picos no importan, lo que importa es que se mantenga elevado de manera sostenida, pues solamente las empresas que compran sus materias primas o importan, pues van a tender a subir sus precios, ¿no? Esto, obviamente, si el dólar sube 2 o 3 días a 20, pues no pasa nada, pero si se mantiene 3, 6, 9 meses por encima de este nivel, obviamente vamos a empezar a ver los cambios en los precios. Pero bueno, esto por el video de hoy. Si les gusta el contenido como siempre y quieren darle seguimiento a la economía, pues pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos el próximo.